Hola a todos, soy Anahit, la oficial de Alianzas y Desarrollo de América Latina. Muchas gracias por su tiempo hoy y por estar con nosotros en esta discusión sobre la convivencia con violencia armada en América Central. Antes de realizar las introducciones, quiero explicarles un poco el formato del seminario. Si tienen preguntas durante las presentaciones, por favor utilicen la función de Q&A, preguntas y respuestas, y escriban para quién es su pregunta. Nuestro equipo seleccionará algunas de las preguntas para que la moderadora del evento las realice. We have an English audio channel available. If you'd like to tune in, click on the globe icon at the bottom of your screen and select English. Tenemos interpretación en inglés. Si desean escuchar el seminario en este idioma, pueden seleccionar esta función en el mundo que sale en su pantalla de Zoom en la parte inferior. Durante el evento, el equipo estará compartiendo algunos links con información adicional de los panelistas. Finalmente, los invito a disfrutar el seminario, el cual estaremos grabando con el fin de compartirlo en los próximos días. Ahora, los dejo con nuestra moderadora, Camille Wallen, directora de estrategias de Halo Trust, quien explicará un poco más sobre el trabajo de Halo Trust en América Central y dará inicio al seminario. Muchas gracias. Camille. Gracias, Anahit, y bienvenidos a todos. Con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, Halo ha estado trabajando en la lucha contra el comercio ilícito y el uso indebido de las armas pequeñas y ligeras en América Central desde 2017. A nivel mundial, Halo tiene más de 30 años de experiencia en la destrucción de minas antipersonal y otros artefactos explosivos, así como en la gestión de armas y municiones. Y si bien Halo tiene amplios conocimientos en este tema para contrarrestar el comercio ilícito en el uso indebido de las armas pequeñas y ligeras, también reconocemos que la gestión y la destrucción de las existencias por sí solas no son suficientes para hacer frente al problema y que es necesario comprender mejor la prevención de conflictos y la reducción de la violencia causada por las armas pequeñas y ligeras, tanto dentro de la organización como en el sector en América Central. A principios de 2018, mientras buscábamos posibles vías para reducir la violencia armada en la región, nos encontramos con Sofía Martínez, quien en ese momento trabajaba con el International Crisis Group. Gracias a la Oficina de Cooperación Suiza en Tegucigalpa, pudimos trabajar con ella para que llevara a cabo un proyecto regional de investigación orientado a la acción a nivel comunitario sobre el uso indebido de las armas pequeñas y ligeras. El objetivo era aumentar la comprensión sobre cómo emplear un enfoque de la reducción de violencia causada por las armas pequeñas y ligeras, basada en las necesidades y los derechos a nivel comunitario. Dejaré que Sofía hable más sobre la investigación en un momento, pero quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los panelistas por formar parte del seminario web de hoy y por su valioso trabajo que realizan en la región. Esperamos que, como organización humanitaria, podamos complementar su trabajo en un futuro próximo. Ahora iniciaremos con la presentación de los panelistas que nos acompañan hoy. Sofía Martínez, consultora de investigación y autora del reporte. Carlos Fernández, director de la ONG española CESAL. Carmen Rosa de León, directora ejecutiva de IEPADES. Y Leila Díaz, colaboradora de DECAF en Honduras. Y iniciaremos con Sofía. Sofía. Muchas gracias, Camille, y gracias a Halo Trust y a la cooperación suiza que han hecho posible esta investigación que con mucho entusiasmo presentamos hoy.
Yo soy Sofía Martínez, la autora principal del informe. Sin embargo, quiero empezar mi presentación diciendo que este informe es un trabajo de equipo, no solo de Halo Trust, sino también de los oficiales de enlace comunitarios que hicieron un trabajo muy valiente y muy minucioso en el terreno. Y aprovecho para darle las gracias a Celeste Aldana, Pedro Velázquez y Blas Salazar, que fueron los que facilitaron esos encuentros tan valiosos que aparecen en el informe. Como bien decía Camille, esta investigación nace de ese contraste entre, por un lado, tenemos una región en Centroamérica que sufre unos niveles de violencia altísimos. Sin embargo, no sabemos tanto de cuál es la relación entre las armas y esa violencia. Y parece que hay cierta bifurcación, tanto a nivel investigación como a nivel de políticas, sobre la relación entre las armas y la violencia. Y este informe viene un poco a llenar ese vacío, ese gap que existe a nivel de información, pero queremos también a nivel de políticas, para promover iniciativas que permitan reducir la violencia armada en base a las necesidades de quienes más sufren esa violencia, que son quienes viven en comunidades afectadas principalmente por violencia de pandillas, y en concreto mujeres y niños. Así que, bueno, por contarles un poco brevemente cómo se hizo esta investigación, el enfoque comunitario fue clave, fue central. Hicimos en total 22 grupos focales en los 3 países, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, que son la región que cubre este informe, en los que participaron más de 150 personas. Y a la vez hablamos con más de 50 expertos en los 3 países, incluyendo expertos en seguridad, políticos, policías, para validar los hallazgos que vimos en el terreno. Voy a aprovechar los siguientes minutos para darles un panorama regional sobre cuáles creemos que fueron los hallazgos más interesantes. Una de las cosas que más nos sorprendieron al hablar con estos jóvenes, con estas mujeres, es la normalización de la violencia. En base a datos oficiales, entre 2013 y 2018, más de 83.000 personas fueron víctimas de homicidios en los 3 países. Sin embargo, cuando uno habla con las personas en las comunidades, parece que allí no pasa nada, hay cierta normalización de la violencia. Y esa normalización en cómo habla la gente de su experiencia viviendo en las comunidades se contrasta mucho con algunas de las experiencias que cuentan casi sin darse cuenta. Por ejemplo, hablamos en Honduras con un grupo de niños de 11 años, eran alrededor de unos 15, y todos afirmaron haber presenciado un asesinato en su vecindario. La presencia tan grande de la violencia en estas comunidades genera un enorme estigma. Un estigma que, por ejemplo, a mucha gente le impide encontrar un empleo y que lleva en algunos casos incluso a llevar a gente por mera subsistencia a colaborar incluso con actividades ilícitas. Interesante dato que encontramos en la comunidad. Ese estigma parece perpetuada por cómo la gente entiende la violencia, de tal forma que en su comunidad ellos se sentían seguros, a pesar de que era extremadamente violenta, pero en la comunidad de al lado, a unos 100 o 500 metros, no la percibían tan insegura. Y eso nos lleva a pensar, que está reflejado en el informe, en esa falta de confianza, en esa percepción en ese estigma, pero más en el otro, ¿no? en el uno mismo, que hace que se haya dado una ruptura total del tejido social y de los lazos de solidaridad, que realmente es una de las condiciones y motivos de raíz más importantes por los que existe a día de hoy tantísima violencia en estos países. Otro de los hallazgos que más nos sorprendieron fue que nosotros en ningún momento llegamos a las comunidades hablando de armas o proponiendo el tema. Nosotros llegamos a las comunidades preguntándole a la gente su experiencia en la comunidad. Pero en prácticamente todas las reuniones apareció el tema de las armas y nos sorprendió mucho. Encontramos a niños
jovencísimos de 10, 9 años que sabían diferenciar diferentes casquillos de balas y por lo tanto identificar diferentes tipos de armamento. Las armas están totalmente presentes en la comunidad y lo que es mucho peor, por los testimonios que conseguimos recabar, las armas se han convertido en el mecanismo automático de resolución de conflictos, porque al haber tantas armas, cuando hay un problema en la comunidad, muchos usan esas armas que ya existen para solucionar el problema y otros mecanismos basados en el diálogo o incluso la confianza en las fuerzas de seguridad no existen. Y en gran parte esa es un porcentaje grande que a veces se nos escapa de la violencia homicida en la región. Otro de los temas que encontramos y que mencionamos en la investigación es la falta de confianza en la policía. Sobre todo lo vimos en Honduras, pero creemos que es algo que se da a nivel regional. Las personas con las que hablamos no sentían confianza en la policía, incluso la percibían como corrupta o que hacía un uso de la fuerza excesiva, sobre todo con los jóvenes. Y le preguntamos a los policías cómo veían ellos esta realidad y nos dijeron exactamente lo mismo, nos dijeron que entendían la confusión de la gente y la falta de confianza en ellos, porque sí, hay muchas iniciativas en la región que tratan de llevar la policía a las comunidades y que tratan de generar esa confianza. Sin embargo, a nivel paralelo y mucho más enfatizado, existen políticas de mano dura, existen capturas masivas que hacen que esos esfuerzos que existen y que son muy importantes aparezcan totalmente erosionados. Y lamentaban mucho esta dinámica. Otra iniciativa, otro tema que encontramos es que cuando fuimos a hacer la investigación el año pasado, obviamente el coronavirus no era un tema del que se hablaba, pero sí el aislamiento era algo que nos llamó muchísimo la atención. Jóvenes, sobre todo en El Salvador, nos contaban que el lockdown, que el confinamiento era un mecanismo de defensa que tenían ellos para no sufrir abusos, ya sea por parte de las fuerzas de seguridad o por parte de las pandillas. De tal forma que ya había guetos en las comunidades antes de que llegara toda esta crisis, lo cual nos preocupa y creemos que es evidencia que viene a reforzar la dinámica de fronteras invisibles de la que hablamos a veces en Centroamérica, las cuales son, digamos, fronteras que son partes de las comunidades, las cuales están controladas por pandillas rivales y que no se pueden cruzar. La relación entre los grupos criminales y la comunidad es sumamente compleja. Los testimonios de los participantes con los que hablamos mencionaban la problemática de la extorsión, mencionaban el terror absoluto que imponen las pandillas en su comunidad. Sin embargo, a la vez que decían todo eso, también vimos evidencia de cierta casi un síndrome de Estocolmo, lo llamamos, de tal forma que empatizaban de alguna forma con las pandillas y percibían como que en cierta forma ofrecían cierta protección. Y ese síndrome de Estocolmo nos llamó mucho la atención porque de alguna forma las pandillas tienen capturadas a gran parte de la población, pero en muchos casos vemos como se ve a la vez esa sensación de protección, lo cual creemos que está muy relacionado con la falta de confianza en la policía. Y luego otro tema que mencionamos, y ya con esto prácticamente termino en el informe, es la relación entre armas y migración. Ese vínculo, migración forzada, por supuesto me refiero, ya que es multicausal y la violencia no es el principal motivo de la migración, pero juega un papel muy importante en Centroamérica. Al preguntar a muchas de las personas con las que hablamos cómo les afectaban las armas y la violencia, decían que en muchos casos la extorsión o el uso indebido de las armas habían llevado a un desplazamiento forzado, en muchos casos interno, pero también hacia México y Estados Unidos, donde están las principales comunidades.
En base a esta evidencia que recapitulamos, en el informe planteamos algunas cosas, pero creo que la principal recomendación que hay en este informe es establecer un vínculo entre la problemática de armas y la política de seguridad, que a día de hoy parecen dos partes individuales, pero que al final son un mismo problema, porque 8 de cada 10 personas que han sido asesinadas en los últimos años en la región, 8 de cada 10, me refiero, han sido asesinadas con un arma. De tal forma que es más necesario que nunca incluir los mecanismos de reducción y control de armas en la política de seguridad. Más adelante podemos discutir iniciativas más concretas y más técnicas, pero eso es lo esencial. Y termino simplemente diciendo que este informe trata también de impulsar un movimiento que muchas personas que investigan la región tratan de promover, y es cambiar el paradigma de cómo se gestionan situaciones de violencia crónica. La violencia a día de hoy en Centroamérica se combate con violencia, pero es necesario un mecanismo, un paradigma más holístico, más integral, que tenga en cuenta la protección a víctimas y que trate de buscar mecanismos no violentos para ofrecer a las víctimas, sobre todo a estas personas tan vulnerables como mujeres y niños, una iniciativa para poder vivir en paz. Muy interesante, Sofía, muchas gracias. Y ahora vamos a Carlos para hablarnos un poco de su experiencia en El Salvador. Carlos. Gracias, Camille. Bueno, lo primero, felicitar a Halo y a Sofía y a su equipo por el informe. La verdad es que es una radiografía bastante precisa, en la que me siento muy identificado como caracterización de las comunidades donde nos toca intervenir desde hace muchos años. Como decía Camille, soy Carlos Fernández, el director de la delegación salvadoreña de la ONG CESAL, que es una ONG española, que trabajamos en muchos sectores, pero el tema de prevención de la violencia, especialmente prevención de la violencia juvenil, es uno de los sectores priorizados históricamente por la historia del país, en la historia de las últimas décadas, y también por la realidad que nos toca vivir, que pues es un panorama bastante parecido al que describe el informe. Del informe rescato varias cosas, unas más novedosas y otras que por obvias merece la pena que nos las sigan recordando. La primera es la estrecha relación que hay entre armas de fuego y homicidios. Esto es una evidencia hasta intuitiva, pero que es negada en algunos ámbitos, ¿no? Con argumentos un tanto falaces y que demuestran que obviamente la presencia de armas en las comunidades hace que aumenten los homicidios sean más numerosos, que sean más rápidos y bueno, muchas cosas que ya vienen explicadas en el informe, ¿no? Este ratio que nos describía Sofía de 8 de cada 10 en Centroamérica es que es clarísimo, ¿no? Obviamente no quiere decir que si no hubiera armas, porque la violencia es latente y existe, ¿no? Si no hubiera armas, pues a lo mejor no sería con armas de fuego, sería con corvos o con navajas, no sabemos. Pero obviamente sería de otra escala, ¿no? Así que sí que hay una relación íntima entre el volumen de los homicidios, ¿no? y la presencia de armas de fuego en las comunidades. En mi caso y en el de mi equipo, que trabajamos en las comunidades, como dicen aquí, comunidades donde asustan, ¿no? Son las comunidades donde hace falta. Las comunidades más violentas, donde hay un riesgo de exclusión mayor. En municipios, por ejemplo, en los 3 municipios seleccionados por el informe, en Quesaltepeque, en Soyapango y en Apopa tenemos presencia y son municipios paradigmáticos a la hora de, pues como lugares donde el tema de la violencia está presente y donde podemos tener un laboratorio interesante de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ¿no? Pero lo primero que se percibe claramente es que hay un control de armas muy deficiente en todas partes, ¿no? Más allá de que culturalmente esté bien aceptado y esté bien considerado llevar un arma, no escandaliza a nadie, el control aún así es deficiente. Las barreras para conseguir un arma son nulas prácticamente, es facilísimo, baratísimo. Yo no tengo arma, pero lo sabemos, ¿no? A esto se une que hace relativamente poco hubo una guerra civil en El Salvador con un proceso de desarme fallido en el cual fue casi imposible
deshacerse de todas las armas que andaban circulando, que algunas eran cortas y otras son largas. Y me parecía interesante porque Halo, que trabaja con la eliminación de armas cortas, ¿no? Pero con las armas largas también tenéis un buen trabajo en El Salvador, porque de vez en cuando asoman por ahí entre los sacos de frijoles escondidas en los armarios, ¿no? Entonces, están presentes, están naturalizadas, están interiorizadas en las comunidades y además, como bien dice el informe, se ven a veces como un elemento de amenaza, pero a veces como un elemento de protección. Eso es un tanto contradictorio según se mire, pero tiene su sentido, ¿no? Porque en el fondo ellos se sienten seguros en su comunidad, con sus pandillas, porque sabes que en el fondo les están protegiendo a ellos. A la vez que les extorsionan, les están protegiendo. Y respecto de las políticas públicas, de la militarización de las comunidades, digamos, del poco empeño que se pone en herramientas de prevención de la violencia de una forma sostenida, medida, o sea, que podamos ver exactamente el impacto que tiene, pues tenemos un claro ejemplo ahora en El Salvador, ¿no? Con un impacto confuso, no lo niego, porque ahora hablaremos de las cifras, pero realmente desde que entró el nuevo equipo de gobierno, las estrategias de prevención de la violencia que existían en El Salvador, erráticas, dispersas, y, ya digo, con muy poco demostradas y medidas, pero existían, estaban ahí, ¿no? Permitían además a la sociedad civil articularse con ellas y contribuir a su impacto. Eso, por lo menos en las primeras etapas del plan actual de gobierno, se llama Plan Control Territorial, en las primeras etapas eso ha desaparecido. Lo que han hecho es reforzar pues, las medidas coercitivas, la militarización, el refuerzo de las armas, de los cuerpos de seguridad, con lo que eso conlleva, pues con cierta sensación de seguridad y, bueno, casos demostrados más o menos numerosos, dependiendo del valor de las personas, de abusos de los derechos humanos. Entonces, lo que sí te das cuenta que como herramienta única, obviamente, tiene muchísimas limitantes. No descartamos que en el futuro pues haya otras etapas del plan control territorial que hagan un mayor énfasis en la prevención de la violencia, pero a día de hoy, pues, bueno, entre el efecto COVID, que también habría que ver cómo se lee, pues sí que tiene, pues bueno, un impacto, ya digo, extraño, porque al final esto de aumentar la militarización en las comunidades no es nuevo, aunque lo vendan como nuevo. O sea, se ha venido haciendo en El Salvador desde después de la guerra y nunca ha funcionado. Aparentemente, ahora las cifras están bajando, ¿no? Como decía ahí en el informe, con una entrevista a Roberto Valencia, no se sabe muy bien, o sea, no hay un consenso claro sobre cuáles son las causas reales, ¿no? No se sabe si hay pactos por detrás, no se sabe. Pero cuesta creer que lo que no ha funcionado en 30 años de repente funcione, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la expectativa no solamente de las vulneraciones de derechos humanos, sino también de verdaderamente comprender qué es lo que está sucediendo, porque nos interesa, porque quién sabe, a lo mejor está funcionando y hay que hacer otro tipo de cosas, no lo sabemos, pero queremos estar pendientes por todo eso. De momento, lo que sí se percibe pues es esta cierta calma en cuanto a ratios de homicidios, porque obviamente no quiero entrar en el tema, excede un poco el informe, pero la violencia social en El Salvador y en todo Centroamérica excede solamente a la parte de las pérdidas de vidas humanas, la violencia sexual, la extorsión. Hay un montón de factores de violencia que persisten y están documentados y sobre los que todavía no se ha podido buscar una solución, ¿no? Pero obviamente en un país en el que ha habido más homicidios en 30 años de paz que en 12 años de guerra, pues que haya este efecto, aunque sea temporal, aunque sea un alivio, un placebo, no sabemos, pero es un bien, no podemos negarlo, que bajen los muertos es un bien. Entonces estaremos muy atentos para comprender qué es lo que está sucediendo. Pero por lo demás, pues bueno, con esto finalizo. Sorprende, por otro lado, lo parecido de la problemática en Honduras y en Guatemala, lo parecido de las soluciones que intenta dar los gobiernos, a veces de distinto signo político, pero acaban haciendo lo mismo. Es una cosa que me llama muchísimo la atención desde siempre, los 14 años que llevo aquí. Y yo creo que las cosas que no han funcionado, bueno, daremos más tiempo, pero normalmente no deberían funcionar, o sea, si no cambiamos nada de lo que hemos venido haciendo. Y está claro que si bien el esfuerzo por el aumento de las armas, ¿no?, de la fuerza de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado es algo que ya ha existido antes,
Lo que nunca ha existido, al menos en El Salvador, es una propuesta decidida por la resolución pacífica de conflictos, por la prevención de la violencia, por la justicia restaurativa, por un montón de herramientas que pueden servir para pacificar los territorios y, sobre todo, por intentar erradicar de una vez por todas, y esto es un proceso de muy largo plazo, las raíces de la violencia, ¿no? Las raíces educativas, las raíces familiares, las raíces sociales, ¿no? Acometer todo eso para que, si bien nosotros a lo mejor no lo veamos, pero las siguientes generaciones sean capaces de ver claramente que erradicando el problema que genera la violencia, eliminas la violencia. Todo lo demás, pues, son parches temporales de muy dudosa eficacia. Yo lo dejo aquí de momento y abierto para el turno de preguntas posterior. Pero muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Y ahora vamos a Carmen para decirnos un poco desde su punto de vista en Guatemala. Carmen, gracias por acompañarnos. No, gracias a Halo por la invitación. Y sí, nosotros desde el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible y EPADES, bueno, estamos hace más de 30 años trabajando en Guatemala, pero realmente nos identificamos con el tema de violencia y de armas, o empezamos a trabajar el mismo en el marco de la firma de los acuerdos de paz de Guatemala, precisamente porque en el caso de IEPADES como centro de investigación, se nos pidió coordinar ese sector en la Asamblea de la Sociedad Civil y tuvimos que poner en la mesa de negociación los temas principales en materia de seguridad ciudadana y fortalecimiento del poder civil. Trabajamos mucho en una etapa en el tema de relaciones civiles militares también, y después pues fuimos, a raíz de la firma de los acuerdos, empezamos a retomar los temas que tenían que ver con este acuerdo de fortalecimiento al poder civil. Eso nos llevó a dos grandes temas, diría yo, que tenemos hasta el día de hoy. Uno, el apoyo a la nueva Policía Nacional Civil, es decir, la lógica es, no queremos una sociedad militar, necesitamos tener una policía que sea una policía de aproximación, una policía comunitaria y una policía civil que sea eficaz y eficiente y efectiva, con un enfoque sobre todo de respeto a los derechos humanos. Y esto nos llevó entonces a establecer una vinculación y de apoyo y de trabajo con la policía, que hasta el día de hoy hemos seguido estableciendo, trabajando muy intensamente en temas de fortalecimiento de las capacidades en aquellas áreas que tienen que ver con violencia contra la niñez, violencia de género, pero también el tema de las armas de fuego. Es decir, fuimos pioneros en la región en este tema y justamente entre los acuerdos de paz, uno de los apartados que habían era una nueva ley de armas y municiones y una nueva ley de empresas de seguridad privada, que creo que este es un tema que toca el informe y que es un tema en la región. Si la seguridad privada es el nuevo digamos, el nuevo trabajo para muchas personas que se quedan sin trabajo en la región, y entonces van a la seguridad privada pensando que, bueno, no solo van a tener un trabajo, lo malo es que tampoco tienen la capacidad ni la capacitación, ni las empresas la dan. Entonces, por eso muchos de los fenómenos de violencia que vemos hoy día y que sobre todo relacionados a armas, robo de armas, que es uno de los indicadores más altos, están vinculados a empresas de seguridad privada. Tráfico de armas está vinculado a empresas de seguridad privada, almacenajes e importaciones. Entonces, al final, este es el fenómeno que aparece nuevo en la región y que de hecho pues también nosotros empezamos a trabajar desde esa ley de armas y municiones que empezamos a intentar reformar. Estamos hablando de 1996, realmente empezamos a llevar procesos de mesas de trabajo tanto con importadores, con vendedores de armas, sociedad civil, autoridades. Y no es sino hasta 2009 que logramos tener una nueva ley de armas y municiones. Esto lo quiero poner sobre la mesa porque realmente el lobby de las armas es muy fuerte en la región.
el negocio de la seguridad es muy fuerte en la región y entonces a veces nos vamos mucho al tema de políticas públicas, pero la política pública no puede realizarse si no hay una intencionalidad política, como se decía, con una visión integral. Pero por otro lado tenemos el negocio de la seguridad, que está en manos la mayor parte de ex militares que provienen pues en aquel momento del conflicto y que siguen estando presentes y a los cuales tampoco les interesa una seguridad ciudadana normal, ¿verdad? Una seguridad ciudadana democrática. Entonces también estamos, la región, recordemos que está inmersa en el mercado del narcotráfico, sobre todo el tráfico de armas, el tráfico de drogas. Las armas acompañan todos los tráficos, incluyendo la trata. Y entonces es un elemento que sirve sobre todo para el control territorial. Para volver un poco a los trabajos, a lo que hacemos desde IEPADES, realmente nosotros nos dimos cuenta que cambiar la ley no solo era difícil, sino no iba a servir de mucho si no tenías al lado alguien, o sea, una institucionalidad que sobre todo pudiera controlar mejor las armas en manos de particulares. Entonces esto nos llevó a establecer, y de hecho estamos trabajando con el sistema de justicia para poder precisamente dotar de esas capacidades a la institucionalidad, a los funcionarios para mejorar los controles. Tiene que ver con mejorar los arsenales, cómo se guardan, cuáles son los controles y tiene que ver definitivamente con la destrucción de armas. Y aquí, como ustedes verán en la región, la destrucción de armas es casi imposible, a excepción de El Salvador, que empezó con un proceso de destrucción. En el resto de los países hay una reticencia permanente a la destrucción de las armas almacenadas. ¿Por qué? Pues porque de esos almacenes vuelven a pasar a las pandillas, es decir, hay una gran demanda de armas también, porque esto es como cualquier otro producto, se mueve en la oferta y la demanda, y esto sí tiene que ver entonces con estos mercados ilícitos que, igual como se refleja en algún momento en el informe, tienen que ver con control territorial. No podemos apartar el mercado de armas del narcotráfico, ¿verdad? Que es uno de los elementos que distorsionan la violencia en la región, pero que está muy asociado con estos controles territoriales. Y igual las pandillas. Entonces, el control territorial se ejerce por la violencia y el mejor instrumento de la violencia es el arma de fuego. Y ahí es donde el arma de fuego toma una importancia precisamente para los controles de los mercados criminales en la región. Y por eso muchas veces son los mismos autoridades o los mismos miembros de las instituciones los que proveen de armas a ese mercado. O sea, al final no solo son importaciones, exportaciones, mercado negro, estamos en la corriente de los mercados que provienen de Estados Unidos, sino también un mercado regional que está muy vinculado a esos presencias de control territorial. Y para los jóvenes, aquí para terminar, para los jóvenes definitivamente en una sociedad donde están excluidos, donde no hay políticas de inversión. O sea, en Guatemala sí hay una política de prevención de la violencia, pero el problema es que no hay una política de educación secundaria, es decir, siempre es la que tiene menos presupuesto. No hay una política de generación de empleo, no hay, posibilidades reales de los jóvenes de incorporarse al mercado y al final los que tienen que ir a la migración, con lo cual pueden ser objeto de trata o quedarse en las pandillas. Había un joven, ya termino con esto, de un grupo de nosotros que nos decía, mire, yo ahora me toca entrar al bachillerato. Yo necesitaría una beca de estudios. Si no, lo único que me queda es aceptar el arma del jefe de pandilla de mi barrio, porque es el único trabajo que voy a encontrar. ¿Dónde está mi beca de estudios? Gracias. Muchas gracias, Carmen. Es muy interesante. Y finalmente vamos a Honduras con Leila. Leila, por favor. Leila. Micrófono. Bueno, es parte de los mecanismos virtuales, ¿verdad?
Bueno, buen día a todos y a todos los que están presentes en este webinar para escuchar un poco sobre este informe, y agradeciendo primeramente a Jailo por la invitación y a mis compañeros panelistas también por su larga experiencia y compromiso en la temática, y sobre todo hoy en un día conmemorativo referente a la destrucción de armas, a ese día internacional que nos llama y nos mueve a reafirmar mucho los compromisos que tenemos, y que desde diferentes espacios, desde diferentes regiones, se han impulsado iniciativas en esta índole. Y decirles pues que en cuanto a mi experiencia, pues mi experiencia ha sido bastante variada desde lo local hasta lo nacional en temas relativos a las armas de fuego y a la seguridad en el sentido más amplio. Es así que y me adhiero un poco a la experiencia reflejada de Carmen Rosa, porque he estado muy vinculada a la organización, a IEPADES, pero desde la mirada hondureña para presentar también esa radiografía que también nos une no solamente con lo que se nos denomina Triángulo Norte, sino que también en las dinámicas que se desarrollan a nivel comunitario, pero a nivel nacional. Y en ese sentido, pues, hablarles un poco también de ese proceso que hemos llevado, que en el caso nuestro, pues, llevó más de 10 años lograr tener una reforma a la Ley de Control de Armas, como un proceso de incidencia bastante grande, desgastante, por esa dinámica que mencionaba Carmen Rosa respecto a las dificultades y al lobby que tiene, o la fuerza que tiene el grupo armamentista o las personas, instituciones que están a favor de ello, inclusive la propia institucionalidad, de la institucionalidad que nos rige de gobierno y Estado, donde hay bastante resistencia a avanzar, a incluir dentro de la propia normativa nacional lo que ya mandan los instrumentos internacionales. Esto hago como un preámbulo a razón de que, como mencionaba, nosotros tenemos una nueva ley de control de armas que está en un proceso de a prueba y error, porque recién acaba de cumplir un año. Veremos, hay cosas novedosas, pero también hay cosas que, si bien es cierto, hablamos de que hay una incorporación a los instrumentos internacionales, se vieron de manera muy superficial, y donde volvemos a ver aspectos como el tema de la no inclusión de la sociedad civil, a pesar de que se hace referencia a para ser más concreta, el Tratado de Comercio de Armas habla muy concretamente de la inclusión, el programa de Naciones Unidas también hace una referencia a la inclusión de la sociedad civil en la parte de lo que corresponde a la veeduría social como un elemento fundamental, y que al final podemos asegurar de que si no fuese por ese proceso histórico y esa memoria que viene y que data desde la sociedad civil, estaríamos casi siempre en cada periodo de gobierno iniciando nuevamente a dar a conocer los esfuerzos que se han desarrollado por una dinámica que nos acoge no solamente a Honduras, sino que también a la región. Carlos hacía referencia a muchos elementos que están contemplados en el informe respecto a dinámicas que no son particulares de El Salvador, sino que también son dinámicas que se ven en nuestros barrios, colonias, no solamente de las grandes ciudades, sino que también es un fenómeno que se va extendiendo también al área rural con mucha fuerza, y justamente por todos esos elementos de índole social que también mencionaba Carmen Rosa hace un momento. Entonces vemos que no somos una región con
a pesar de que el informe lo detalla con países en específico, al momento de leerlo desde la experiencia local, comunitaria, vemos que son expresiones que ya las hemos escuchado y las hemos escuchado con más frecuencia de lo que nos gustaría, y que eso refleja también un problema que está ahí, que no se está abordando, pero que por primera vez siento que tenemos un informe que va desde lo más, desde la base, y donde esa base pues está también pidiendo a gritos de que se le escuche. Un elemento poderoso en el informe es que por primera vez también se le da esa voz a las mujeres, dejando reflejado cuál es el impacto que tiene el arma de fuego en sus vidas, y cuando siempre, a pesar de que son víctimas de diferentes situaciones, siempre luego hay otro que contradice y dice que no son víctimas, que realmente eso no está sucediendo, que no fue tal cual se expresa, que inclusive hasta se llega a minimizar, a dejarlo como una broma, como que realmente no existió, dejando entredicho la palabra de la niña en este caso, porque estamos hablando de que parte de los grupos focales que se llevaron a cabo, o de las personas que fueron, con las que se desarrollaron talleres, fueron prácticamente niñas y niños, que por mucho que querramos avanzar y decir que son adolescentes, para cuando hablamos de que un niño de 8 años ya sabe cómo identificar un arma de fuego, ya es algo que nos debe de preocupar, pero que eso responde también a las dinámicas de la criminalidad organizada y el involucramiento que ha hecho que dentro de las comunidades no solamente estén los niños para jugar, para ir a la escuela, sino que también para ser esas banderillas, esos informantes de primera mano dentro de los territorios, de esos territorios invisibles que menciona Sofía, pero que realmente es importante ver también esa parte que se menciona de la salud mental, como la afectación que están teniendo los jóvenes, y lo están diciendo a gritos, y que lo están pidiendo también como una necesidad de que hayan espacios donde puedan, donde esa salud mental también sea sanada, sea vista como algo que no es visible, pero que también las armas de fuego tienen ese impacto, que es difícil medirlo, pero no imposible. Los esfuerzos son grandes, sabemos de que las diferentes causas, o las causas estructurales de la violencia son múltiples, y que el Estado tiene una responsabilidad, y en la comunidad, y si lo vemos desde los diferentes miembros de una sociedad, pues hay una corresponsabilidad de atender las diferentes situaciones que se dan, y no podemos alejarnos también de una época histórica donde, si bien lo señalan los países, tanto de El Salvador como de Guatemala, y aquí incluyo a Nicaragua porque es nuestro vecino inmediato, que aunque no se menciona en el informe, yo debo de traerlo sobre la mesa a razón de la conflictividad que hubo pues en un determinado periodo, en la década en la década recién pasada, donde las guerras civiles que se dieron en los países, no necesariamente, a pesar de que Honduras pues no tuvo una guerra, no necesariamente significa que no tuvo un impacto. El impacto fue grande porque al final nos convertimos en un centro de almacenaje para el resto de países. Por ende, entonces, eso implicó que nosotros nos quedáramos con esos remanentes, con remanentes que no se distribuyeron, que no fueron colocados en la contrainsurgencia llámese de El Salvador, de Guatemala. Entonces, eso significa que nosotros, y quieras o no, nos vimos involucrados directamente también en la conflictividad, y eso también es parte de esos antecedentes. Luego vemos cómo la región también se ve vinculada en ese tránsito por un aspecto bastante geopolítico al vernos en el tránsito de ir y de venida,
porque ya ahora también hemos logrado identificar que las armas ya no solamente vienen, sino que también se quedan, y se quedan para ejercer esas amenazas, ese temor, ese miedo, ese poder, establecer esas relaciones desiguales de poder dentro de los territorios, inclusive verlos como ese mecanismo que sostiene también esos poderes de facto que están en las comunidades, y donde un caso de violencia doméstica, por decirlo así, porque es algo, un tema bastante recurrente, y sobre todo si lo vemos en este espacio de pandemia, que lo estoy refiriendo porque es una realidad que no solamente estaba en el pasado, sino que también está en el presente, y donde ese poder de facto es el que resuelve muchas veces las situaciones de violencia doméstica y no llegan al sistema, pero se resuelve bajo el uso de la fuerza, y el uso de la fuerza se ejerce en su máxima a través de un arma de fuego. Entonces vemos que esas demostraciones de poder en los territorios, como una pincelada nada más, hablando de que son dinámicas que no están alejadas, donde la niñez es la que está sufriendo, está padeciendo, niñas, niños, adolescentes y personas adultas y en una condición de vulnerabilidad se ven aún más expuestas de lo que podrían estar, a pesar de que no es extraño para todos los presentes el hecho de que sean los hombres los que sean la mayor parte de las víctimas, pero eso no quita que también, a pesar de que son hombres que pertenecen a una población etaria joven, población económicamente activa, con lo cual lo vinculamos como la violencia armada también influye en el ciclo de vida y en el desarrollo, y que impacta definitivamente a un país y sobre todo a una región. Entonces, para ir concluyendo, pues el informe como tal es de relevancia sobre todo porque son las personas sin voz, las que están sin voz porque no necesariamente tienen el espacio para poder trasladar esta información a un documento que luego puede ser utilizado de diferentes formas, sobre todo para reflejar algo que conocemos, pero que lo conocemos y, como decían anteriormente, lo hemos naturalizado e interiorizado como algo que ya ocurre en la comunidad, pero que es necesario dejarlo establecido y visibilizarlo y no olvidarlo nunca. Muchísimas gracias, Leila. Y muchas gracias a todas las panelistas para esas presentaciones tan interesantes y informativas. Y ahora pasamos a unas preguntas y vamos a empezar con Sofía. Sofía, como hemos visto y como dice Leila, una de las recomendaciones del reporte y dentro de las discusiones sobre el control de armas es incluir un enfoque de género en las iniciativas de control de armas, promoviendo la participación de las mujeres en la toma de decisiones, así como recolectar datos agregados y teniendo funcionarios especializados para abordar la violencia de género. En sectores y sociedades con dominio masculino, ¿cómo ve que esto funcione en términos prácticos? Gracias, Camil. Es complicadísimo porque todas las personas que han vivido, sobre todo mujeres y que han estado en Centroamérica, saben que no es fácil, no solamente investigar estos temas, sino ser víctima de la violencia. Hay que tomar un paso atrás quizá y reforzar la idea de que las armas en Centroamérica, pero en cualquier, creo, lugar del mundo, refuerzan un rol de poder y un rol de control y también de identidad, de masculinidades, que está muy ligado a todo un tema de identidades que hay, no solo en esta región, sino en América Latina. Y el tema de armas es importante verlo con una perspectiva de género,
porque las mujeres, aunque no son muchas veces las que aparecen en las estadísticas como las principales víctimas letales de violencia, son víctimas colaterales. A mí odio decir colaterales porque creo que realmente son víctimas directas también de la violencia de otras formas, porque las pandilleros o porque incluso sus compañeros sentimentales tienen un arma, pueden ejercer un abuso tremendo a nivel físico, a nivel sexual y a nivel psicológico, que son formas de violencia que normalmente no hablamos de ellas, pero que a menudo preceden al feminicidio y al asesinato de estas mujeres. Por eso hay que tomar una perspectiva un poco más amplia y entender las armas como ese mecanismo de poder que hace que las mujeres sufran en silencio un abuso absolutamente descarnado. Y eso es lo que nosotros pudimos comprobar en el terreno y hablando con las mujeres. Mucho más silencioso quizá que los homicidios, porque es una violencia que transcurre en las casas y que transcurre dentro de las dinámicas familiares, pero que al final lo que vienen a hacer es a reforzar ese ciclo de violencia en el cual el abuso intrafamiliar da como resultado pues, problemas en los jóvenes, en las mujeres, y hace que cuando se generen nuevas familias esa violencia se traspase y siga habiendo personas que reproducen esa violencia. Así que en el informe efectivamente hablamos de la importancia de incluir un enfoque de género. Hay muchas formas de hacerlo. Lo que vimos en el terreno fue que las mujeres ya tienen un papel de liderazgo muy importante en las comunidades. Nosotros pedíamos hablar con líderes de la comunidad y nos aparecían un montón de mujeres inteligentísimas, poderosas, con mucha influencia, como para mediar, excelentes mediadoras. Y aunque eso lo ves en la comunidad, luego hablas con los tomadores de decisiones en un gobierno o en un partido político y solo te encuentras hombres, muchos de ellos con perfil militar. Y ves que esas mujeres que podrían tener un rol de liderazgo fabuloso y con un impacto muy positivo, no se traduce en ningún caso. Y muchas mujeres, de hecho, nos decían que no se sienten escuchadas en muchos círculos de debate por el hecho de ser mujeres. Eso tiene que cambiar. No es de extrañar que las principales expertas en este tema que nos están acompañando hoy son mujeres, pero luego eso no lo vemos en política pública. Eso tiene que cambiar. Y también tiene que cambiar, establecer, porque este informe es mucho de vincular problemáticas que sabíamos que existían con las armas. La violencia doméstica, que no aparece tanto en el informe porque no hay espacio, tiene una relación enorme con el uso indebido de las armas. Y por eso es importante incluir más programas, más recursos, más datos. No sabemos, porque muchas veces la información no se desglosa por género. Entonces no sabemos, no tenemos evidencia para poder hacer incidencia y que haya más recursos y más políticas con un enfoque de género. Hay iniciativas muy buenas, por mencionar una, en Guatemala existe una cosa que es el botón de pánico, en el cual es una aplicación que las mujeres pueden mandar una alerta directamente a la fiscalía y ellos toman nota de que hay una situación de abuso. Son proyectos muy piloto que están ahí, pero que creemos que es parte de los problemas estructurales de violencia que hay en estos países, pero que tienen una relación muy latente y bastante clara con el uso indebido de las armas. Y por eso que creemos que es súper importante que sea parte del debate. Muchas gracias, Sofía. Ahora tengo una pregunta para Carlos. Carlos, en El Salvador lidera continuamente las estadísticas mundiales de muertes por homicidio a nivel mundial, considerando la disminución desde la elección de la administración más reciente. Un aspecto en el que los tres países han estado trabajando es el mejoramiento de las capacidades técnicas de los militares y la policía para prevenir el desvío de armas y municiones a través de la marcación y el mejoramiento de la seguridad y las instalaciones del almacenamiento de las mismas.
¿Qué tipo de impacto crees que esto tiene a nivel local en la vida de algunas de las comunidades con las que trabaja? ¿Y qué cree que pueden hacer mejor organizaciones como Halo que trabajan en este aspecto de control de armas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que todas esas medidas pueden funcionar. Yo realmente no soy experto en ese tema, ni tengo las evidencias, pero obviamente todo lo que sea mejorar la trazabilidad de las armas para que no puedan ser después intercambiadas en el mercado negro, mejora de las instalaciones, mejora de los equipos, pueden funcionar a la hora del mercado negro de este tipo de elementos, no lo dudo. A mí ya hay una parte de del nuevo plan de control territorial del gobierno actual con la que estoy de acuerdo parcialmente, que es, o sea, no solamente que les han armado mejor, sino que de alguna forma lo que intentan es mejorar la dignificación de la policía y del ejército, ¿no? Del oficio en sí. Eso obviamente lo hacen de una manera limitada, solo mejorando su equipamiento, pero también lo hacen de una forma que yo creo que puede funcionar, que es aumentándoles el salario. Durante décadas los salarios de los cuerpos de seguridad de El Salvador eran tan bajos que el mercado negro de armas era parte de su subsistencia, ¿verdad? De vez en cuando tenían que vender un arma, sustraerla o no identificarla para poder conseguir unos ingresos que no les llegaban como funcionarios públicos que son, ¿no? Entonces, eso por un lado, entonces mejorando los ingresos permanentes de la policía y del ejército, como está haciendo el equipo actual, pues puede evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y reforzar el tema de la trazabilidad. Yo creo que tienen que darse varios elementos simultáneamente. El otro aspecto que no lo ha abordado todavía el equipo y que creo que podría funcionar, pues es mejorar los procesos formativos de la policía. O sea, que comprendan exactamente por qué se marca un arma, por qué se marca un proyectil y cuál es la finalidad y por qué ellos son un actor positivo de generación de cambio en sus comunidades, ¿no? Porque ahora mismo la Academia de Policía de El Salvador, pues todavía tiene métodos un tanto obsoletos, desde su currícula hasta los mismos educadores, que al final los educadores son la referencia para los policías. Saben qué tipo de policía quiero ser viendo tu maestro, ¿no? Allí. Entonces, hay algunos cambios que todavía se deben producir, pero haciendo un énfasis en la parte de defensa de los derechos humanos, por ejemplo, desde la misma malla curricular en la Academia de Policía, ¿no? Mejorando las condiciones de vida, indudablemente, de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Para que no tengan la tentación ni la necesidad de poder delinquir vendiendo armas en el mercado negro, junto con, por supuesto, la marcación de todos estos, la trazabilidad de las armas. Yo creo que todo eso sí tiene debe tener un efecto clarísimo, ¿no? Y donde organizaciones como Halo tienen mucho que decir, para mí, no solamente en la destrucción de las armas, sino en el proceso completo. O sea, especialmente en la parte de formación, en la responsabilidad de un arma, en lo que significa, ¿no? O sea, vosotros no sois unos antisistema que quieren eliminar las armas del mundo. Sois una institución que lo que quiere es disminuir los índices de homicidios y veis claramente las formas de hacerlo con la disminución de las armas, ¿no? Entonces, intentar meteros en la médula de la formación de la policía, o sea, abordar el problema un poco antes, creo que puede ser interesante como abordaje en el futuro. Gracias, Carlos. Ahora voy a Carmen, tengo una pregunta para usted. Un aspecto destacado del reporte es la importancia y el éxito de los consejos de desarrollo comunitario, COCODES, en Guatemala, que promueven la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las políticas locales de prevención de la violencia, así como la creación de espacios seguros de interacción entre las comunidades y las autoridades públicas. ¿Qué tan exitosos han sido los COCODES y qué tan frecuentemente las autoridades públicas consultan los COCODES con el fin de empoderar las autoridades estatales?
De acuerdo, sí. Bueno, los COCODES son parte de una estructura que lleva bastantes años en Guatemala, que es el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Este sistema intenta coordinar la acción local con las autoridades desde las comunidades, que serían los consejos comunitarios de desarrollo hasta un Consejo Nacional de Desarrollo, pasando por municipalidades, por regiones y finalmente departamentos y regiones y a nivel nacional. Este sistema, el sistema de consejos, es interesante porque es el único que puede promover presupuesto público y al igual que cualquier otra instancia del Estado. Y si tienen alguna, digamos, un situado constitucional para poder ejercer sus actividades. Sin embargo, nosotros sí encontramos, y ese fue uno de los principios desde IEPADES que apoyamos mucho, la creación de los consejos de desarrollo, el establecer el vínculo entre los consejos comunitarios de desarrollo y sobre todo una categoría que se trabajó con el Ministerio de Gobernación, que son las comisiones municipales de prevención, dentro del marco de estos consejos de desarrollo. ¿Qué encontramos ahí? Que los consejos de desarrollo también podían permitir no solo la organización de la comunidad para tomar decisiones en materia de seguridad, sino también la posibilidad de interconectar con, por ejemplo, la policía y otras instituciones desde la perspectiva del mejoramiento de las situaciones locales, de desarrollo, de situacionales, que es para lo mucho que se trabaja con la municipalidad, y que efectivamente se convierten en un mecanismo de tejido social, de participación y de la posibilidad de incidencia. Ahora, en la posibilidad de incidencia también depende mucho, y eso es lo que se trabaja en el caso de nosotros, tanto a nivel municipal como a nivel de los COCODES, porque depende mucho la voluntad del alcalde. Al ser consejos comunitarios necesitan estructuras un poco más amplias para poder participar en la toma de decisiones, que son las comisiones municipales de prevención. Entonces sí implica una serie de pasos para poder llegar a estar en un punto donde se pueda al menos tomar decisiones en el ámbito municipal. Yo diría que el tejido social es importante, la participación. Nosotros sí definimos, por ejemplo, a través del último proyecto que trabajamos con USAID, se capacitó a COCODES y sobre todo a comisiones municipales de prevención, incluso a nivel virtual, de cómo poder establecer planes de prevención, cómo poder intervenir, qué temas eran importantes y darles capacidades también a los vecinos para que puedan interactuar en la toma de decisiones con el alcalde. Es un mecanismo interesante, pero como les decía, también depende de la voluntad política del alcalde de escucharlos o no. O sea, que ahí hay que trabajar a varios niveles. Igualmente, el intercambio con la policía lo vemos muy provechoso porque es un mecanismo para establecer confianza en el ámbito puramente local. Y a nosotros nos ha funcionado mucho trabajar estos encuentros comunitarios entre los COCODES y la Policía Nacional Civil. Debo decir que todo aquello que sea intercambio es lo que funciona. Es decir, los procesos al final hay muchos actores de por medio. Y estos actores, lo importante es que trabajen en conjunto. Nos ha funcionado, por ejemplo, en el tema de armas y en el tema de instituciones, cuando se han establecido protocolos de actuación. ¿Por qué? Porque ahí implica el sistema de justicia, implica la Policía Nacional, implica incluso la destrucción de la misma arma. Entonces, el establecer protocolos de actuación entre diferentes actores es lo que permite establecer procesos que se puedan seguir después repitiendo. ¿Cuál es lo interesante de los COCODES? Que si se quedan estructurados y se quedan establecidos, pueden tener continuidad independientemente si el alcalde continúa o no continúa al frente de la municipalidad. Sin embargo, sí necesitan tener un respaldo, ¿verdad? de otras instituciones, porque no necesariamente los COCODES son iguales, dependen mucho de las condiciones del lugar, pero sí son mecanismos de intercambio de información que pueden permitir, y sobre todo lo que ustedes encontraron, al final se convierten en mecanismos de resiliencia y en mecanismos de
intercambio y sentirse menos solos, ¿verdad? Los vecinos frente a las adversidades. Esa sensación que se encontró en el informe de tener menos, de sentir que su parte era más segura, y lo otro, digamos, es lo más violento, es por precisamente esa normalización de la violencia. Y nosotros hicimos una encuesta a nivel del Departamento de Guatemala y encontramos que la respuesta era la misma. Para la gente siempre es más violento el mundo afuera, o sea, a nivel nacional era terrible, mientras que la comunidad en principio no era tanto, pero sí, digamos, los vecinos, ¿verdad? Entonces, esa parece que es un mecanismo de normalización de la violencia que sí tiene que ver en que muchas veces, y hablando ya de las pandillas, a veces los procesos de, por ejemplo, de extorsión terminan siendo trabajos. Por eso está normalizado. Es el trabajo que hay. Entonces, ¿usted de qué trabaja? Pues yo trabajo de ir a dejar los teléfonos, yo recojo las extorsiones porque es parte del trabajo. Y lo que se ha dado son grupos familiares ya de control territorial que también tienen ese trabajo. Al final, sí vemos que el tejido social es un elemento. El tejido social puede ser o positivo o negativo, ¿verdad? Pero sí es necesario para que una policía comunitaria, por ejemplo, que también se toca en el informe, funcione. Esa policía comunitaria tiene que tener enfrente una comunidad organizada, porque si no, no tiene sentido un policía comunitario en una comunidad donde ni siquiera puede empezar a trabajar con alguien. Entonces, de ahí la importancia de cualquier mecanismo de organización social o de organización comunitaria que pueda ser el referente para empezar a trabajar en el ámbito local. Y ahí es donde los consejos comunitarios de desarrollo es un mecanismo que se puede trabajar con ellos. Yo diría, ya para finalizar, que las redes para mí son la parte fundamental del trabajo que realizamos. Prevención de violencia. Cabal, yo creo que Carlos lo decía, no necesariamente son las armas son letales y son las que están produciendo letalidad. Pero durante el COVID lo que nosotros tenemos en las estadísticas es que bajó el uso de armas, si bien la violencia se incrementó en el caso de las mujeres, se utilizaron armas blancas, se utilizó estrangulamiento, o sea, al final, si es menos, o sea, la violencia está, y entonces la violencia tiene otros referentes que tienen que ver con salud, con oportunidades, con educación, con políticas de inversión social, pero definitivamente en la medida en que las armas están, la letalidad va a ser superior y va a ser mucho más allá. Y precisamente por las redes, digamos, nosotros creemos mucho en el trabajo de redes, y eso es lo que nos hace, por ejemplo, tener una red centroamericana con otras organizaciones en Centroamérica, que por eso Leila, venimos trabajando desde el 2002, creo yo, la red CEPAS. Y bueno, igualmente hoy, que es el día del 9 de julio, también igual lanzamos ahí por ahí un video para reactivar las redes, dado que la pandemia nos ha llevado a este universo virtual que nos permite hacer estos intercambios sin necesidad de juntarnos. Creo que es muy valioso el informe en cuanto a la recopilación que hace de la realidad de la región, y sobre todo el poder plantear desde las comunidades las perspectivas, que es cabalmente, como decía Leila, algo que no normalmente se tiene. Muchas gracias, Carmen. Y ahora, a Leila, una pregunta para usted. Algunos de los participantes de los 3 países, y especialmente de Honduras, hablaron de su falta de respeto por las autoridades debido a la forma en que son tratados, en parte como resultado de la mano dura, de la impunidad, y de que las bandas las proporcionan más protección que la policía, por ejemplo. ¿Cómo cree que esta relación pueda mejorar? Y si la financiación no fuera un problema, ¿qué tipo de programa implementaría? Bueno, siempre la apuesta, porque estamos hablando de mano dura y que son políticas que se generan de los gobiernos, y 2003 marcó un hito para la región porque fue primero El Salvador quien implementó esa política para un poco para controlar
pongámosle en esos términos, controlar las pandillas. 2004 siguió Honduras y así subsecuentemente, y ya sabemos pues cuál ha sido el balance de esta situación o esta implementación, pero siempre la apuesta se inclinará hacia un enfoque comunitario, pero un enfoque comunitario que sea real, que sea consciente, coherente y consistente a las necesidades diferenciadas de las comunidades, de abajo hacia arriba, y no lo que históricamente hemos conocido, que es desde la institucionalidad hacia lo local, hablando específicamente de policía comunitaria, teniendo pues esa comunicación o esos vasos comunicantes que deben de existir entre la autoridad y las comunidades, pensando en cuadrantes, si se le puede denominar en algunas partes de los países, en otras se les denomina distritos, pero esa responsabilidad conlleva a que ese funcionario público sea y esté en constante comunicación con la comunidad para que los esfuerzos que esté desarrollando sean esfuerzos que vayan vinculados a esas necesidades y no de manera desvinculada, que no conduzcan a que la población sienta pues que se está atendiendo sus problemáticas, y con eso pues el tema de la corresponsabilidad, viéndolo que también la comunidad está permanentemente haciendo esa sabiduría social, está exigiendo una rendición de cuentas, pero una rendición de cuentas que sea transparente, que no refiera únicamente a la estadística dura, sino que incluya también ese análisis para poder hacer abordajes adecuados y darles una propuesta de solución a fin de responder también a esas solicitudes y necesidades que la población tiene bajo esa latente necesidad, y que el funcionario policial tiene una responsabilidad. Es urgente despolitizar las instituciones que brindan la seguridad pública a partir de evitar esos discursos políticos maniqueístas donde se dice lo bueno y lo malo para justificar justamente la mano dura, y que se utiliza la seguridad como una herramienta demagógica, donde muchas veces es para levantar perfiles, otras veces es se hacen procesos electorales, por no decir que es en la mayoría de los casos, y que eso conlleva a una mayor aceptación de los votantes en el caso del ejercicio del sufragio, pero que en esos discursos no se posee y se presentan públicamente un soporte con la información cualitativa y cuantitativa que sea cierta, que respalde esas propuestas que están promoviendo para la adopción de esas medidas, y en el sentido pues más amplio, las políticas estratégicas que contengan un abordaje integral. Por eso vemos siempre una dispersión, y vemos una dispersión de todo lo que se genera desde los gobiernos, porque no hay un abordaje integral. Y a partir de esa ausencia de esas políticas que al final, como decía Sofía al inicio, esas políticas de mano dura, cuando erosionan todos esos esfuerzos que decimos de tener una policía comunitaria, y que se trasladan a un uso desproporcional de la fuerza y consecuentemente pues a violaciones de derechos humanos y la desconfianza en la institucionalidad, y con ello pues es difícil establecer un balance entre lo que es la mano dura y esa policía comunitaria que no debemos de verla solamente como una aspiración, sino que como una realidad que debe de materializarse, y que en el marco de la corresponsabilidad, coordinación y complementariedad que debe de existir y que antes mencionaba, es necesario que se asuman políticas de Estado que trasciendan gobiernos, y muy similar a lo de los COCODES que decía Carmen Rosa, y donde el engranaje gubernamental que funcione de una manera articulada y complementaria entre sí y en la misma dirección, y no que educación ande por su lado, salud por el otro, y que por eso al final vemos que o tenemos el síntoma de que las cosas no avanzan,
y que al estar tan atomizado el engranaje gubernamental, podemos decir que muy poco, normalmente cuando hacemos los balances, decimos que es muy poco lo que se avanza. Para que, hablando de esa articulación y coordinación de los entes gubernamentales, es para que los factores de protección se activen adecuadamente y con ello disminuir pues todos aquellos factores que son generadores de los riesgos, sobre todo aquellos que aquejan a las juventudes, que son las que tienen un mayor grado de afectación. La otra pregunta era referente, creo, a los programas. Los programas que se podrían implementar son aquellos que tienen que ver o que están orientados al fortalecimiento de justamente esos factores de protección, tanto a nivel individual, situacional y ambiental. Es decir, desde esa formulación de diferentes actividades que ya se están desarrollando, pero que muchas veces dependen pues, de esos recursos, pero que tienen, y que se planteaba aquí que si no fuera uno de los problemas el tema de los recursos, cosas que han funcionado y que está ampliamente probado en la región es las actividades recreativas, las actividades deportivas, culturales, las académicas, extracurriculares, que también hace mención el informe, la formación en oficios de acuerdo a los intereses de los jóvenes y de las jóvenes, y en equilibrio también a las necesidades de la oferta de empleo, porque también aquí no podemos obviar una situación que también tiene que ser necesario para cumplir ese ciclo de vida de las personas. También el tema de la creación de espacios deportivos, de esparcimiento, donde hayan también esos espacios comunitarios que aseguren y permitan recomponer pues, ese tejido social y la cohesión sobre todo, además de establecer rutas seguras, que así se le ha denominado sobre todo para el tema de niños, niñas, e inclusive el tema de las mujeres, jornadas de salud que vayan de manera complementaria al tema de la salud mental, prevención de riesgos, embarazos, emprendedurismos, todo esto acercado a la comunidad, porque muchas veces se establecen este tipo de programas, proyectos en zonas residenciales, como ha sido en muchos de los casos, por decirlo acá en Honduras, donde se establecen alejados muchas veces de esas comunidades que realmente necesitan sentir que son parte del Estado y que el Estado tiene una presencia en ellos. Y pensando también en materia de desarrollo, más que en seguridad, desarrollo, pero desarrollo pleno, y sobre todo apuntándole a ese cumplimiento y goce de los derechos humanos en su conjunto, además de generar pertenencia y la promoción también de un tema de identidad nacional, que es algo que está ausente y que por ahí hay tantas iniciativas que se podrían mencionar, pero que también todo pasa por un tema de voluntad política, que es algo con lo que siempre nos hemos topado, o sea, me refiero topado en el sentido de que nos acercamos permanentemente en el marco de la incidencia, a través de los programas de prevención a formular estas iniciativas, pero muchas veces nos encontramos de que hay resistencia de ciertos actores, no porque realmente estén opuestos como tal, sino porque simplemente desconocen de qué se trata la prevención y arguyen de que es más fácil tener el control que apostarle a la prevención cuando a la larga es un elemento que es menos costoso no solamente en cuestión monetaria, sino que también en la vida humana. Muchas gracias, Leila. Y ahora tenemos muchas preguntas del público, pero lo siento, no sé, solamente tenemos un poco más de 10 minutos que nos queda. Entonces vamos a empezar con unas preguntas del público, pero no tenemos tiempo para todos, me parece. Pero la primera pregunta sería para Sofía. Como sociedad civil, ¿qué podemos hacer para reducir la violencia armada? Bueno, rápidamente para poder acomodar cuantas más preguntas mejor. Creo que una de las enseñanzas que deja el informe
es que muchas veces cuando la sociedad civil trabaja en un país en concreto, pero este informe lo que ofrece es un panorama regional y que muestra que tanto en El Salvador como en Honduras como en Guatemala existen los mismos problemas. Las mujeres y los niños se siguen sintiendo vulnerables frente a la violencia armada, no hay confianza en las autoridades y sigue habiendo un enorme estigma en las comunidades. Así que yo creo que algo que la sociedad civil puede hacer es unir esfuerzos a nivel regional y aprender de las buenas prácticas que se están haciendo. En el informe mencionamos sobre todo los grandes pasos que se han dado en Guatemala a nivel de investigación. Creo que IEPADES hace un trabajo excelente y precisamente esta red que mencionaban antes las compañeras Red CEPAD, creo que es el mejor esfuerzo que puede hacer la sociedad civil para tratar de mantener viva la comunicación entre diferentes países y tratar de aprender qué ha funcionado y qué no ha funcionado en otros países para seguir promoviéndolo. Pero insisto, los problemas no son de uno mismo o de su comunidad o incluso de su país, es de toda una región y si nos ponemos a nivel ya más macro, en América Latina. Así que creo que mayor comunicación, redes más fuertes son una de las mejores antídotos que puede haber ante esta lacra. Muchísimas gracias. Y una pregunta ahora para Carlos, una pregunta del público. ¿Crees que una iniciativa regional, la localizada en cada uno de los países del Triángulo Norte, pueda causar más impacto en el tema de reducción de tráfico de armas? Sí, sin duda. De hecho, lo acaba de anticipar un poco Sofía. O sea, realmente problemas globales, problemas regionales exigen medidas regionales. No únicamente, o sea, se pueden hacer abordajes independientes desde cada país, pero tener estrategias conjuntas que no dinamiten los esfuerzos de un país respecto del otro, ¿verdad? O sea, legislaciones que se parezcan, que se respeten, yo creo que es la clave para que un problema regional sea abordado de una manera regional e integral, ¿no? Con todos los aspectos. Entonces, sin ninguna duda, una aproximación regional funcionaría muy bien. Gracias, Carlos. Y Carmen, ahora para ti. En las recomendaciones del informe se menciona la necesidad de vincular la política de control de armas y de seguridad. ¿Qué tipo de políticas han sido efectivos en su control? Y siendo también que hay un tráfico ilegal importante. Bueno, eso es difícil, porque realmente sí, la necesidad de unir políticas con mecanismos adecuados, o sea, lo que hemos estado hablando acá, no pueden ser ni temas separados, el control de armas, de la destrucción de armas, del cuidado de almacenes, y entonces eso lo que requiere es una política integral. En Guatemala sí lanzamos la política de prevención, donde uno de los temas es el tema de armas, que específicamente IEPADES apoyó para redactar esa parte, pero tiene que ver con un enlace de instituciones importantes, como puede ser la policía, pero también el Ministerio de Salud, tiene que estar el Ministerio de Educación. Entonces, el bajar la circulación de armas en un país sí tiene que ver también con marcos normativos, con controles en las armas en posesión de las personas, una adecuada supervisión de esas armas, que haya mecanismos para retirar las armas, por ejemplo, de las casas de los abusadores. Con una simple denuncia que haya de la mujer, debería automáticamente retirársele el arma si el marido tiene un arma autorizada. Hace falta involucrar sistemas de justicia también dentro de toda la problemática de armas, y a veces los gobiernos solo lo ven como retirar armas del mercado, como destruir armas, marcar armas, pero no, tiene que ver con políticas sociales, y eso quizás es lo más complejo de este tema. Y yo solo porque vi, perdón que me voy a extender un minuto, pero vi entre las preguntas y creo que es algo que está a día de hoy, es lo más invisibilizado en toda la problemática de armas son las víctimas. Pero lo que nosotros contamos muertos, estamos acostumbrados lamentablemente a contar muertos por arma de fuego, pero no tenemos esa visión
hacia los heridos, a las personas que quedan en una discapacidad. Un arma de fuego tiene que tener o sea, el cuerpo humano no soporta un disparo. Entonces, esa es la parte más invisible a día de hoy de las políticas públicas sociales, las víctimas sobrevivientes de violencia armada. Gracias, Carmen. Y con unos minutos más, la última pregunta para Leila, por favor, corta la respuesta. A nivel local, municipios, ¿existen iniciativas para la prevención, reducción del uso de armas de fuego? ¿Qué impacto han tenido? Micrófono, Leila. Siempre. Es que me emociono mucho cuando ya me toca. Bueno, es parte de, bueno, iniciativas locales como tal no han existido. Y no han existido pensando en las iniciativas que deriven pues, de una normativa para hacer una ordenanza municipal. Ha sido bastante dificultoso, y esto porque también estamos hablando de que hay una propensión al uso de las armas, una cultura armamentista que está, y sobre todo a nivel del área rural, bastante afianzada, y donde no necesariamente nos tenemos que trasladar a otros departamentos para hacer un reflejo de que hay una necesidad, hay un establecimiento ya de que el arma es necesaria, por ende, difícilmente vamos a lograr que haya una regulación a nivel local. Sí se han tratado de desarrollar, pero no es como los ejemplos que podríamos colocar de El Salvador, donde sí hay municipios donde han logrado avanzar en ese aspecto. Aspiraríamos que al menos a partir de esta nueva ley de control de armas se puedan establecer iniciativas locales, lo cual pues sería bastante novedoso, sobre todo pensando en que ya se menciona por primera vez el tema de los disparos al aire, cosa que no lo teníamos. Guatemala sí, por ejemplo. El tema de la violencia doméstica, como también, aunque era una práctica, limitar la licencia a una persona que había sido denunciada por violencia doméstica mientras no resolviese su denuncia en los juzgados, no se le permitía el uso de un arma de fuego. Ahora ya está regulado dentro de la ley, lo cual le da mucho más fuerza. Entonces, esas son como herramientas que podrían utilizar los gobiernos locales para poder avanzar en problemáticas que son bastante recurrentes, pero no podemos obviar de que enlazado al arma de fuego va también el alcohol, en otros casos va las drogas, y entonces es bastante complejo poder decir que se va a abordar. Y hablando también de que la mayoría de los alcaldes municipales son hombres en su mayoría, y estamos hablando también de esa relación que mencionaba Sofía, de esa relación de poder, de machismo, que también va intrínseco también en cuando hablamos de un arma de fuego, y esto también refiriéndonos a la cantidad de personas que registran, donde la mayor parte de las personas, hablando del ámbito legal, ¿verdad?, que la mayor parte de las personas que registran son hombres en su mayoría. Entonces, haciendo ese tipo de relacionamientos, vemos que es una iniciativa importante, que no podemos obviarla, pero que sí deberá de impulsarse, sobre todo a nivel, no solamente partiendo de los buenos ejemplos de El Salvador, en el sentido de haberlo logrado, para luego trasladarlos también particularmente a Honduras. Y me voy a referir cortito al tema de COVID, que también era una de las preguntas que hacían en el chat, y es que si bien es cierto, el COVID pues es una crisis sanitaria que nos agarró a todos por sorpresa, lo único que se ha establecido de parte de la institucionalidad es darle prevalencia a las denuncias que desarrollen pues familias o mujeres en el caso de violencia doméstica, y una suspensión que se dio sobre el porte de armas de fuego durante el periodo. Pero la suspensión del porte no significa que la tenencia no siga o no persista dentro de los hogares, con lo cual también siempre constituye un mecanismo de amenaza y de intimidación para los miembros de un hogar, refiriéndome al tema de violencia intrafamiliar más allá del tema de violencia doméstica.
Y el tema de destrucción, Honduras, que también otra de las preguntas, porque no quisiera que quedase como en el vacío. En el tema de destrucción, Honduras hace un par de años hizo un esfuerzo, destruyó cierta cantidad de armas. Sin embargo, la actual ley también, porque son novedades que hay recientes, la actual ley dice que si no media una sentencia no se puede destruir un arma. Y normalmente los jueces solamente se pronuncian sobre la actividad, sobre la persona, porque se van desde la lógica del ámbito penal y se pronuncian sobre la actividad que estaba desarrollando la persona y no así sobre el instrumento. Por ende, continúa ese limbo jurídico para poder proceder al tema de la destrucción de armas. Gracias. Gracias, Leila. Y muchas gracias a todos por su tiempo hoy y por esa discusión tan interesante. Ahora los dejo con Anahit. De nuevo, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que hayan disfrutado del seminario. Si tienen preguntas adicionales, pueden contactarnos al correo electrónico que encuentran en el chat, donde también encontrarán el link para suscribirse a nuestro boletín y estar informados sobre el trabajo de Halo Trust. Gracias y hasta una próxima ocasión.